volver a lo concreto, sí, y dejamos atrás la pregunta abstracta jurídica. A mí me parece que realmente está hablando de la violencia política, si me perdonas, está hablando de la violencia política y se justifica o no y si ese mito se mantiene. Y yo creo que realmente aquí estamos hablando de una cosa, el mito no se mantiene en la medida en que, de manera esencialmente, ese, digamos, mito, por usar las palabras que dicen acá, es la posición, fue la posición marxista, fue la posición fundamentalmente, digamos, de Stalin, Mao, los intelectuales de la izquierda, como Franz Fanon, que defendieron la violencia como parte de la lucha de clases. A eso específicamente se refiere, creo yo, este tema. Y en esa medida, en la medida en la cual ha habido un desencanto con esa ideología, por supuesto que ese mito ha desaparecido. Segundo, la pregunta aquí se refiere también a la práctica. Yo creo que en la práctica también podemos hablar y podemos constatar que esa forma de lucha, que en algún momento se contaron hasta 65 guerras de este tipo, en el tiempo de la Guerra Fría, creo, Pascual, que es lo que estamos hablando, incluyendo las guerras colombianas de la FARC y de claro que sí. Es de eso que estamos hablando, creo yo. Se contaron hasta 65 conflictos internos en el tiempo de la Guerra Fría. La gran mayoría de los conflictos se acabaron. Y yo creo que eso tiende a mostrar, podríamos entrar en la relación histórica. En América Latina hubo guerrilla prácticamente en todos los países, y como sabemos, que la guerrilla queda en Colombia, tal vez algo en Perú y algo en México, y el resto de la guerrilla desapareció. Entonces uno diría que tanto como ideología como realidad, eso ha desaparecido. Más aún uno diría que ese mito, el mito tampoco, es tan claro que el mito no existe, que tal vez el acuerdo más grande que hay en Colombia, a mi manera de ver, es el acuerdo de rabia contra las FARC. Colombia movilizó 8 millones, religió a Uribe y casi elige a Juan Manuel Santos, por cuenta de una sola cosa, que es el rechazo a las FARC. Esa es la respuesta fácil. Como tú mismo dices, hay gente que sigue creyendo en eso. Y entonces hay una discusión interesante de mantener. Hay gente que sigue defendiendo, digamos, ese mito, y por supuesto subsisten guerrillas, y subsisten conflictos armados en muchas partes del mundo. Y subsiste la pregunta grave del jus in bello y del jus ad bello, de si la guerra es justa y cuándo es justa. Es que no se trata solo del delito político, se trata, para poner una pregunta dramática, si en ningún caso se justifica usar la violencia. Esa es la pregunta realmente dura, que creo que convoca a este auditorio, lo que es angustioso. Aunque estemos de acuerdo en Colombia, no, pero tendríamos que justificar por qué no. Y aquí hay confusiones, aquí hay afirmaciones que me parece que son las que realmente justifican, con todo respeto, una conversación más allá del tema del delito político. Es decir, yo creo que uno tendría que calificar, está bien, en Colombia estamos de acuerdo, y el mito ha pasado, pero califiquemos las cosas. Hay en el mundo hoy, digamos, otros 4 clases de conflictos. Es que las guerras de la Guerra Fría se acabaron, pero hay otras. Hay una serie muy larga de conflictos que se llaman secesionistas, hay alrededor de 28, 29. Mañana lanza el anuario de paz, entre otras cosas, que les recomiendo que vean, donde se revisan todos estos procesos. Y hay hoy en el mundo alrededor de 28, 29 conflictos secesionistas. Por ejemplo, los kurdos, o por ejemplo, los palestinos, o por ejemplo, la ETA, que son conflictos, son violencia política, no por razones de clase, pero están relacionados con las razones, ¿cierto? Después están lo que se llaman las nuevas guerras. La señora Mary Caldor ha hecho una teoría y hay muchos libros, una descripción sobre las nuevas guerras, que son guerras sobre todo en África, en Asia, y algunos dicen también la guerra colombiana, ya es una guerra, no de la Guerra Fría, sino de las nuevas guerras. Las nuevas guerras son una mezcla, y eso es interesante del conflicto colombiano, entre la guerra de la Guerra Fría, la delincuencia organizada y la violación masiva de derechos humanos. Eso es Etiopía, eso es Ruanda, esas son las nuevas guerras. Hay una discusión muy viva, digamos, sobre si el conflicto colombiano es o no es, o está transitando hacia una nueva guerra, y eso cambia la lógica de sí, los ahí argumentos. no nos estás corriendo el tapete. Porque estamos hablando, por supuesto, estamos hablando de otra cosa. Y hay otro tipo de guerras también, que son todas las guerras, digamos, por el recurso al terrorismo, y las guerras asimétricas, y las guerras de ocupación. Y digo esto porque en cada una de estas guerras sí hay gente, hay intelectuales, y hay muchos sectores de población que las justifican. Y uno, lo digo en términos puramente emocionales, si ustedes ven la opresión, sienten lo que en contextos históricos determinados es muy difícil.
más fácil por Colombia rechazar la violencia. Yo creo que es lo que plantea el problema moral de nuestro. Entonces yo diría, el mito está superado y la práctica está superada de la violencia como instrumento de la guerra de clases, básicamente sí. Pero quedan otras guerras y queda gente que las defiende, y la discusión de fondo, me parece, de esta conversación no es el delito político, sino siempre se justifica o nunca se justifica la violencia, porque aquí estamos hablando, supongo, de Estados Unidos, Afganistán, Israel, Colombia y América Latina, y también los delitos políticos en Colombia y también los paramilitares, porque es que, bueno, por lo menos así entendí la pregunta tal vez de una manera equivocada, y ahí sí me parece que aquí hay cosas pertinentes, interesantes, que decir otra vez referente al texto, porque me parece que otra vez, yo solamente recibí esto, y aquí hay cosas que realmente justifican una discusión. Por ejemplo, la afirmación que se hace aquí, que lo que ilegitima, ¿no? Aquí se dice o se implica por lo menos, que lo que ilegitima la guerra en Colombia no es el delito político, sino el secuestro, el narcotráfico de drogas o la masacre de campesinos. Es decir, aquí no se está discutiendo el derecho a la guerra, si la guerra es justa, se están condenando los medios de la guerra, que es otra cosa. Hay mucho más consenso en el mundo, por lo menos entre nosotros, y es más fácil argumentarlo, aunque también es una discusión, en lo que se llama el jus in bello, el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, eso está establecido. Bueno, hablemos un poco, vos decís que el mito fue superado. Hablemos un poco, después vamos a ver también dónde de pronto en algunas partes de Colombia ese mito no se ha superado, pero pensemos un poco por qué decís vos que ese mito está superado. Vos decís que ese mito está superado por la violencia guerrillera que se ejerció y que saturó a la población colombiana, o porque la democracia colombiana ha ganado en legitimidad y digamos ya la pelea de cambios sociales y de cambios importantes que reclamaba la gente se puede hacer por otros medios, que hay una apertura democrática en Colombia. ¿Vos crees por qué se superó ese mito? ¿Por qué decís? Porque mira, yo tengo aquí una entrevista de Manuel Cepeda en 1991, en El Tiempo, en diciembre del 91, que dice: la lucha armada tiene plena vigencia, el Partido Comunista Colombiano no levanta banderas guerreristas, pero la guerra sigue, las tesis de Marx y Lenin siguen vigentes. Es importante esta discusión, y dice: sería una locura desconocer que el movimiento armado sí se ha desarrollado, hay necesidad de combinar las formas de lucha. Eso sería muy difícil de que alguien lo pudiera decir en este momento en Colombia, y eso creo que estamos de acuerdo, y que fuera leído con tranquilidad en los diarios colombianos. La pregunta es, ¿por qué decís vos que se superó ese mito? A ver, yo califico las cosas en qué sentido. Es que una cosa es que yo creo que la violencia política se justifica siempre o nunca, aunque sea pacifista, o lo que creo que es el fondo de esta conversación. La pregunta sobre Colombia es, en efecto, en Colombia, vamos a hablar de Colombia, en Colombia tiene una historia larga y compleja, en la cual el Partido Comunista, en distintos momentos y con distintos acentos, porque la historia es compleja, se pronunció por la combinación de las formas de lucha y defendió la lucha armada. Hubo un momento en el cual el Partido Comunista Colombiano se separó de la lucha armada. Por ejemplo, en el Congreso de 1958, el Partido Comunista renunció a la lucha de la violencia en Colombia. Entonces, y la historia es compleja también porque en la violencia anterior, la violencia liberal conservadora, el Partido Liberal, en todo caso, aunque no oficialmente, hay toda una discusión sobre hasta dónde el Partido Liberal apoyó o no apoyó, legitimó la guerrilla del llano. O sea, esa discusión es compleja. Y bueno, en América Latina yo creo que tal vez la historia más buena que se ha escrito de la historia de la izquierda en América Latina, que es el libro de Jorge Castañeda, que su libro se llama La utopía de las armadas. Extenso, y la primera parte es muy buena, la segunda no, pero la primera parte es muy buena, tiene una historia larga de la izquierda latinoamericana. Yo creo que muestra de manera muy clara cómo la discusión fundamental en toda la historia de la izquierda latinoamericana fue precisamente esa: el uso o el no uso de la violencia. Entonces, en esto, a mí, desafortunadamente, como tengo referencias, cuando se dice mito, creo que están refiriendo a una creencia generalizada. Entonces, para ser riguroso, si hablamos de creencia generalizada, nunca ha existido tal mito. Nunca ha existido tal mito, ni aquí ni en Cafarnaúm, no ha existido. Ese argumento, esa teoría de que la justifica la violencia para la lucha de clase, lo acuñaron algunos intelectuales de la vanguardia de la izquierda europea. Eso es la realidad. Nunca fue un crecimiento de la violencia de clase.